tardes a todos. Para la Superintendencia General de Valores es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poco el alcance de la regulación, a la vez que le agradecemos a la Bolsa de Valores darnos una nueva oportunidad para difundir el alcance regulatorio de las normas que promulgamos desde octubre del año anterior. Yo trataré de abarcar 4 grandes temas esta tarde, ¿verdad? Primero, un poco dónde surge la necesidad regulatoria, por qué era necesario hacer los cambios que la Superintendencia y que el CONACYF hizo, y en los cuales, digamos, los que estamos en este medio hemos visto que se les ha dado bastante importancia. Un poco ver qué es lo que se reguló desde el lado de la oferta, además entender cuáles son los esfuerzos que se han hecho desde el lado de la demanda, ¿verdad? Porque esto refleja un esfuerzo articulado del CONACYF, y algunos retos que nos parece importante que tenemos todos los diversos participantes del mercado. Un poco para entrar en el primer tema, ¿por qué surge la necesidad de la regulación? Bueno, habían preocupaciones genuinas del regulador, ¿verdad? Genuinas del CONACYF, genuinas de la SUGEVAL. El financiamiento por la vía del mercado de valores de infraestructura prácticamente lo teníamos paralizado desde el 2008. Si no es por algunos fondos de desarrollo inmobiliario que han hecho algo en materia del sector privado, la tendríamos completamente nula. Antes de eso tuvimos la inversión de los fideicomisos del ICE, 2 plantas hidroeléctricas, 1 planta térmica, eso redunda aproximadamente en $500 millones, y a partir de ahí, nada más. Había confusión en la industria, ¿verdad? Había inseguridad jurídica sobre cómo era que había que utilizar las normas de titularización, cómo fue que la superintendencia en algún momento interpretó de alguna forma ciertos esquemas y puso alguna parada en el ritmo que veníamos autorizando la oferta pública de estos proyectos. Y sin entrar a discutir las razones que el regulador tuvo en aquel momento, ¿verdad? Porque podríamos entrar a discutirlas, lo cierto del caso es que sí hubo una pausa ahí y hubo una reinterpretación de los criterios. Pero además de eso teníamos la preocupación del mercado, la preocupación de la industria, de ustedes que están aquí. La superintendencia reaccionó a esa interpretación que hizo en el 2008 con una regulación que muchos de los que estamos aquí conocemos, que es financiamiento del fideicomiso de desarrollo de obra pública, una regulación particular para esos esquemas, y que lamentablemente a mí me toca decir que recibimos muchas quejas, pero nunca pudimos ni siquiera aprobarla, porque nunca recibimos ni siquiera una sola solicitud en la superintendencia. Aparte de eso, reaccionamos. Yo creo, y esto es, por cierto, voy a hacer la misma aclaración que hizo Fiorella al inicio, lo que es de la regulación, por supuesto que está en las normas, lo que es el editorial o lo que es el comentario, lo hago a título personal. Aquí en esta parte, cuando hicimos los FIDOPS en el 2010, esta regulación que les hablo, reaccionamos muy articuladamente como sistema financiero. Y entonces no solo la SUGEVAL estableció ciertas normas, sino que la SUPEN también, el SUGEF también, el CONACYF reaccionó de forma armoniosa. Y eso ocasionó que hubiese esa reacción, que fue un poco quizás restrictiva, ocasionó que la industria sintiera que había una imposibilidad de ir al mercado, ¿verdad? De nuevo, todo es discutible, ¿verdad? Uno puede entrar a ver realmente cuáles eran las restricciones que habían y cuánto se podía o no se podía hacer. Pero además de eso, además de la preocupación de ustedes, todas muy válidas, había una creciente presión nacional para fomentar el tema de la infraestructura. Ya Juan Carlos nos enseñó cuáles son nuestras necesidades de infraestructura, ya lo vimos a nivel mundial con la exposición de Fiorella y entendemos, digamos, esto es como consuelo no voy a decir la palabra que sigue, pero es un consuelo, entender que el mismo problema que tenemos nosotros lo tiene el resto del mundo, ¿verdad? Y entonces han surgido iniciativas aisladas y un poco, y como esto es a título personal, alborotadas, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver que ahora tenemos una ley de un fideicomiso para una carretera, sin entrar a definir si eso está muy bien o está muy mal. A veces uno se queda con algunas dudas sobre los temas de planificación y los temas de consistencia que tienen que ver, que tanto nos han dicho esta mañana que son necesarios. Y entonces también tenemos ahora a Cartago y probablemente tenemos a Limón, y yo sería feliz que tuviéramos a la zona sur, que es de donde yo soy, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué había que hacer la regulación? Ya se lo dije, pero
¿qué hay detrás de esa regulación? Porque esto nos parece importante contárselos a ustedes. Porque es necesario entender los principios sobre los que un regulador se basó para por lo menos tener indicios de qué es lo que un regulador espera cuando le lleguen ciertas cosas. Un regulador tiene una misión, ¿verdad?, de tratar, en el caso del mercado de valores, de que los negocios se hagan ordenadamente, ¿verdad?, que fomenten el crecimiento y sobre todo, en el caso de nosotros, que protejan al inversionista, ¿verdad? Y un regulador puede tomar diversas decisiones, ¿verdad? Un regulador puede decir, bueno, esa forma de protección yo la voy a realizar prohibiendo ciertas cosas. O esa forma de protección yo la voy a ejercer diciendo cómo se tienen que hacer ciertas cosas. O un regulador puede decir, no, esa forma de protección yo la voy a ejercer diciendo cómo se tienen que revelar las cosas. Yo le voy a decir a los participantes y al inversionista que la información es el fundamental, esa es la herramienta de protección. Bueno, y ese fue por donde nos inclinamos nosotros como reguladores ahora en el 2014. Y entonces el primer principio, ¿verdad?, el principio de transparencia tiene enorme importancia. Porque lo que le estamos diciendo al mercado es, vea, el ejercicio de la protección que yo como regulador voy a establecer va a ser por medio de transparencia. Pero necesito que al que yo le dé a ustedes estas flexibilidades, ustedes sean muy generosos en esa revelación, ¿verdad? Y entonces, además de esa generosidad en la revelación, ¿verdad?, estamos trabajando también en tener las normas de conducta que alineen los incentivos cuando estamos comercializando esos productos, ¿verdad? Eso es un proyecto en el que la superintendencia también está trabajando. Cuando hablamos de revelación, y los que aquí han leído la norma o los que las van a usar, si ustedes les dan un buscador en Word, se van a encontrar no sé cuántas veces la palabra revele. Eso, aquí nos olvidamos de esas reglas gramaticales de repetir y repetir. Repetir es totalmente intencional, ¿verdad? La idea es revele, revele. La idea es que no le vamos a decir qué tiene que hacerlo, sino cómo tiene que revelarlo, ¿verdad? Eso lo que nos va a demostrar son las normas de actuación de estos vehículos. Pero además, como les decía, estas normas de revelación estamos trabajando por el otro lado en tener reglas claras en las actividades y responsabilidades que tienen que hacer los intermediarios. Nosotros creemos que hay una parte importantísima sobre la cual descansa la columna de distribución de los productos y entonces ahí la superintendencia está trabajando de nuevo en tener reglas más claras para que efectivamente podamos hacer este dúo muy eficiente. Y además de eso, ¿qué queríamos, verdad? Queríamos que hubiese seguridad jurídica, todo muy deseable en todas las jurisdicciones. Nosotros tratamos, y esperamos haberlo logrado, que tuviéramos disposiciones claras sobre cuáles son los elementos esenciales que hay que considerar en las estructuraciones de estos esquemas. Y además de eso, además de que queríamos darle mucha flexibilidad por el lado de la transparencia, tener seguridad jurídica para todos, además queríamos ser relativamente coherentes. ¿Por qué? Porque no queríamos tener algo que fuera muy distante de lo que se hace internacionalmente, pero tampoco queríamos tener algo que fuera muy, muy, muy local, ¿verdad? Que lo tropicalizáramos tanto que solo nosotros lo entendiéramos. Entonces hicimos ahí una combinación de revisar las mejores prácticas, de adoptar en lo que es posible, adoptar, porque ustedes saben que cuando uno intenta copiar y lo trae exactamente con las comas y los puntos, no funciona, ¿verdad? Entonces hicimos un esfuerzo de revisar esas mejores prácticas, vimos Colombia, vimos Chile, vimos España, vimos Perú, y tratamos de adoptar eso, y además tuvimos un soporte muy importante que fue una asistencia del Banco Mundial a inicios del año pasado, con Fiorella Carvajal y con Camilo Sea, que nos permitió discutir estos temas. Por cierto, que casi en todo les hicimos caso, pero hay algunas cosas, un par de cositas que no. Entonces, bueno, primero esto nos parece interesante contarles porque eso fue sobre lo que basamos nosotros la elaboración de la regulación. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué antes no y por qué ahora sí? ¿Verdad? ¿Qué es
¿Qué es el tema, verdad? ¿Qué son los cambios? Bueno, primero, logramos tener una regulación genérica, es decir, una regulación que sirve tanto a sector privado como sector público. Cuando uno habla de infraestructura, aquí y en los papers internacionales y en todo lado, uno piensa inmediatamente en obra pública, y eso está bien. Nosotros, ¿verdad? Esas son de las cosas que interpretamos. Nosotros cuando hablamos de infraestructura, estamos entendiendo que aplica tanto para sector público como para sector privado, y no estamos haciendo ninguna distinción y por tanto ninguna excepción en la norma. Eso nos parece, y fue un esfuerzo que el CONACYT realmente luchó bastante por eso en los procesos de discusión, de no generar distorsiones al sistema desde las regulaciones. Es una regulación que lo que hace es eso, intenta ordenar de alguna manera eficiente la oferta de los productos. Y estamos eliminando restricciones de esta figura a la que todo el mundo rechazó de facto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas restricciones que estamos eliminando? No estamos diciendo que estos productos se dirigen a un inversionista particular, eso lo estamos trabajando por el lado de las normas de conducta. Los valores que se emitan o los productos de oferta pública que se emitan en los esquemas de financiamiento de proyectos o de titularización se pueden colocar a cualquier tipo de inversionista. No tenemos restricciones sobre cuál es el flujo en el que se va a anclar la estructuración financiera. Esto es importante porque antes establecíamos que solo era el contrato de arrendamiento, pero además le habíamos puesto ciertas condicionantes a ese contrato. Ahora lo dejamos libre, ¿verdad? Puede ser una venta de servicios, puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser, ¿verdad? Lo que el flujo que le dé sustento a sus pasivos permita. Y además de eso, no establecimos un marco de autorizaciones previas, porque a nosotros no nos interesaba estructurar la figura. Lo único que establecimos fue tener el cumplimiento de que cuando la Contraloría General de la República, en el caso de instituciones públicas, tenga que refrendar los contratos, porque eso le da la eficacia al contrato, ahí sí lo vamos a requerir. Pero toda la cadena de autorizaciones que tienen estos proyectos no las requerimos para nuestros trámites de oferta pública. Lo que sí pedimos es que tengamos una revelación muy clara de cuáles son las que se ocupan, cuáles son las que se tienen y qué pasa si no se obtienen. Ahí es la forma, de nuevo, para que ustedes vean cómo por medio de información estamos nosotros estableciendo una herramienta de toma de decisión. ¿Qué pasa? Digamos, Juan Carlos nos hablaba de Setena, que es el que da los permisos ambientales. ¿Qué pasa si en un proyecto Setena no lo da? Bueno, el inversionista tiene que saber qué es lo que le va a suceder a él con la inversión que hizo. Y además de eso, ¿por qué ahora sí? Bueno, porque también, como les dije en una de la parte de la agenda, las restricciones del lado de la demanda se han revisado. Aún así, ¿verdad? Aún con toda la expectativa que genera estas regulaciones y por los cuales la superintendencia se siente bastante contenta, satisfecha lo estaremos cuando podamos probar esto, aún así, siempre tratamos de llamar un poquito al lado no de la nota negativa, pero sí un poco como de volver los pies a la tierra, y aún así sabemos que esta no es la solución al problema de infraestructura pública. Lo que se ha hecho a nivel del CONACYT, a nivel del sistema financiero, es que en aquella parte donde el financiamiento por medio del mercado entra en el tema de infraestructura pública, nosotros pongamos algunos granos de arena, pero como nos contaba Juan Carlos ahora y como nos hablaba don Mauricio en la mañana y Camilo y Fiorella, se requiere de algo más, ¿verdad? Requerimos planificación, requerimos tener muy estructurados los proyectos, necesitamos una visión país, ¿verdad? Entonces, sí nos parece importante como que todos tengamos claros que estos son varios granos de arena, no será solo uno, yo no creo que sea solo uno, yo creo que son varios, pero que esto no soluciona el problema de infraestructura pública. ¿Qué hicimos desde el lado de la regulación de la oferta? Bueno, hicimos 3 reglamentos, ¿verdad? Un reglamento sobre financiamiento de proyectos de infraestructura, bueno, ya no señala, pero no importa. Un reglamento sobre procesos de titularización, esa es una de las cosas en la que nos apartamos de la recomendación del Banco Mundial. Aquí lo que nosotros pudimos haber hecho solo una norma, ¿verdad? Y una norma que se llame titularización, porque finalmente lo que estamos haciendo en los dos casos es utilizar los flujos a futuros para establecer un financiamiento hoy, un esquema de pasivos hoy. Bueno, aquí, y yo no dudo que lleguemos a eso
en algunos años. Pero aquí lo que quisimos fue separar las normas para tener unas revelaciones particulares en financiamiento de proyectos y hacer un relanzamiento de esta figura, si se quiere de alguna forma, y ordenar en otra nueva norma las de titularización. Finalmente, lo que hacemos aquí son ejercicios prospectivos sobre unos flujos futuros que se esperan obtener. Y tenemos un reglamento operativo, que es un reglamento de sociedades fiduciarias, que surge porque necesitábamos regular un vehículo más que pudiese administrar estos esquemas. El reglamento de financiamiento de proyectos de infraestructura, básicamente, está detrás de este reglamento ciertas líneas. Primero, estamos hablando de un financiamiento directo a un proyecto separado del patrocinador. Lo estamos sacando. Lo que decía Camilo, estamos haciendo un vehículo de propósito especial, que se separa legal y patrimonialmente de un sponsor, los riesgos, los activos, los flujos, ¿verdad? El deudor, por tanto, y a quien nos interesa ver, es a ese vehículo, ¿verdad? A ese SPV, que puede ser un fideicomiso o podemos hablar de una sociedad de propósito especial. Es un financiamiento basado en el flujo de caja de activos, de activos y asociaciones en un solo proyecto. Es fuera de balance. Lo que nos interesa, a diferencia de un financiamiento corporativo, es ver esos flujos. No nos interesa ver el balance de ese vehículo. De por sí probablemente ni lo va a tener. No es como cuando uno ve una empresa, para hablar de las que conocemos, como uno ve a Floria y uno quiere ver su estructura de balance, quiere ver los indicadores. Aquí no nos interesa ver eso. Aquí lo que nos interesa es ver los flujos que están en este SPV. Y el otro tema importante es que reconoce la regulación que este tipo de financiamientos son complejos. Es un complejo sistema de asociación donde tenemos un diseño estructurado, centrado por todas las partes involucradas, y ahorita vamos a ver que son bastantes, que están interesadas en una única cosa, en que se cumplan las condiciones para alcanzar el flujo de caja del proyecto. Ese es el propósito fundamental. Ese proyecto puede tener algo o no de aporte de ese patrocinador, y básicamente ese es el concepto que está detrás del financiamiento de proyectos, que está en la norma y lo que se conoce además internacionalmente como la técnica de Project Finance. ¿Por qué hablábamos de un sistema muy complejo de partes que intervienen? Porque aquí, sin que esto sea un esquema ni siquiera que está en la regulación, ¿verdad? Pero nos parece siempre importante demostrarlo, y por supuesto que no es de nosotros, lo importamos de otra presentación. Lo que entendemos aquí es que en un vehículo de esta naturaleza, digamos, don Mauricio lo tenía en otros esquemas, un poquito quizás más ordenado y más bonito, pero en otros lo que nos interesa ver es que en este SPV realmente hay mucha parte interesada. Y poner de acuerdo a esta parte interesada requiere de una buena estructuración financiera y de una buena estructuración legal sobre todo. Cuando uno ve aquí, uno ve que hay bastantes contratos, hay una maraña legal importante y además necesitamos que estos señores que están aquí, ¿verdad?, tengan un flujo, tengan claro qué es en lo que van a invertir. Entonces, sin que esto sea una estructura que está dicha en el reglamento ni nada, lo que es importante es ver por qué ponemos normas de revelación particulares en ciertos temas, como lo vamos a ver ahorita. ¿Regulamos la revelación de qué? Regulamos la revelación de que haya un proyecto concreto. Un proyecto que responda qué es lo que se va a hacer, cómo es que lo van a hacer, a dónde, cuándo y si va por fases o no. Porque uno en los mercados puede utilizarlo para financiar ideas o para financiar sueños, sobre todo ideas, y eso se llama de otra forma. Eso puede ser capital de riesgo, ¿verdad? Aquí no, aquí estamos hablando de financiamiento de proyectos concretos. Entonces esto es importante que esté muy claro, ¿verdad? Los proveedores de los fondos necesitan saber cuál es el proyecto concreto. Necesitamos que se revele la estructura de financiamiento, que se diga si tiene o no aporte del patrocinador. Esto fue unas discusiones que nos dio montones, ¿verdad? Si necesitábamos, digamos, Camilo nos hablaba que los proyectos, de los ejemplos que nos dio, iban como un 70-30, 70 de deuda, 30 de equity o de patrimonio. Y aquí tuvimos discusiones muy grandes nosotros internamente si les establecíamos un requerimiento de entrada, ¿verdad? Y recuerdo que cuando hablábamos con la gente del Banco Mundial, lo que nos decían es,
puede ser que sí, probablemente esa sea la práctica, pero no estructure ustedes de la regulación cómo tiene que ser esa estructura. Entonces, al final lo que decimos es revele. Si el patrocinador pone nada o pone muy poco, será un tema de revelación, pero además será un tema que tiene que ser considerado en la estructura que se plantee, ¿verdad? Y además lo que estamos diciendo es, esta estructura de financiamiento va a estar justificada por alguien que se llama estructurador. Y aquí con esto no es que nosotros estemos de alguna forma trasladándole la responsabilidad a un estructurador. De lo que le estamos diciendo es, si usted lo hizo, usted diga qué fue lo que consideró y justifíquelo, ¿verdad? Recuerden que al regulador, en todo caso, no le corresponde determinar si la estructuración financiera está bien o está mal o considera todo lo que tiene que considerar. Al regulador lo que le interesa es poder, a partir de esta estructura de financiamiento, realizar las revelaciones que procedan para los diversos participantes del mercado y siempre, por supuesto, que cumplan con las disposiciones mínimas que se plantean. ¿Qué más necesitábamos o qué más necesitamos que se nos revele? Se nos revele cómo es que ese vehículo, ¿verdad?, que va a hacer ese proyecto concreto, está legitimado para tener los terrenos. Y esto lo pudimos haber puesto como un requerimiento inicial, tenga el terreno, ¿verdad? Pero en instituciones o entidades públicas a veces no es tan fácil coger un terreno y cedérselo a un SPV, ¿verdad? Lo que se ocupa es que el vehículo esté legitimado para actuar sobre este terreno. Pueda firmar los contratos que requiere, gestionar los permisos que necesita, etcétera, etcétera. Entonces lo que dijimos es, perfecto, nada más díganos cómo es que usted se está legitimando. Si se está legitimando con activos intangibles, como que le van a dar el terreno, lo revela. Si lo que usted va a necesitar son derechos de uso, porque esa es la forma de legitimación, eso es lo que tendrá que revelar, y ese es un requisito para la autorización de la oferta pública. Y estamos dando especial énfasis en la revelación de los órganos de gestión y control. Si recuerdan la filmina anterior donde vimos las diversas partes, lo que nosotros vemos es que surgen diversas relaciones y no todas podrían tener algún grado de conflicto de interés. Entonces necesitamos además que se nos revele cómo es que eso se va a estructurar, cuáles son los recursos humanos, tecnológicos que se cuentan para controlar el proyecto y de nuevo, para que la gente valore y diga si le parece o no le parece. El regulador no va a decir cuál es la estructura adecuada ni cuáles son los requerimientos que requiere esa estructura administrativa. Lo definirán las partes. Y finalmente, nos parece importante en este tema de los órganos de gestión y control revelar cuál es el nivel de involucramiento de un patrocinador. Porque uno podría querer, ¿verdad? Y si uno digamos, yo que soy reguladora, si uno se pone a ver, uno quisiera tener un patrocinador muy involucrado, ¿verdad? Para que el patrocinador no pueda decir, sabe que eso no fue lo que yo le pedí, eso no es lo que yo quiero, ¿verdad? Y uno podría querer ponerlo desde la norma, pero de nuevo, eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que se revele cuánto ese patrocinador está involucrado para que, de nuevo, quienes tienen que usar esta información para tomar decisiones de inversión, decidan si les parece esta estructura o no les parece. Y finalmente, en este tema del patrocinador, es importante que se revele si ese patrocinador tiene alguna cláusula de salida de acuerdo al aporte que hizo, si hizo algún aporte, pero de nuevo con el mismo propósito de revelación. Esto además nos parece que tiene que ver además con un tema de sanas prácticas de gobierno, de gobernanza en estos vehículos. Como vimos que son muchas partes, y digamos tenemos constructores, tenemos proveedores de fondos o financistas, tenemos aseguradoras, tenemos los usuarios, tenemos los que van a gestionar, aquí van a surgir conflictos de interés. Ignorar o prohibir los conflictos de interés no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que revelemos cuáles son esos conflictos de interés y cuáles son las políticas de gestión de esos conflictos de interés. De nuevo, con temas sobre todo de gobernanza. Y una parte a la que siempre la superintendencia le ha dado muchísima importancia en materia de revelación son los riesgos asociados al proyecto. Nosotros ni siquiera nos atrevimos a poner una lista orientativa de los posibles riesgos que hay. Los proyectos son tan variados y tan disímiles que los riesgos son igualmente diferentes. Uno en proyectos de financiamiento de infraestructura podría tener dos grandes tipologías, ¿verdad? Una parte preoperativa y una parte operativa. Pero ni siquiera en esa parte nosotros dijimos qué es lo que tiene que hacerse, qué es lo que tiene que revelarse. Pero sí lo que pedimos es revele quién nos asume, ¿verdad? Revele cuáles son los riesgos, quién los asume, cómo se van a gestionar y si hay cobertura, si hay existencia de seguros, etc.
tenga políticas de identificación continuas, bueno, uno se imaginaría riesgos de esta naturaleza revelados en estos esquemas. Como les dije, en el tema de otras autorizaciones, no establecemos, esto digamos para quienes no están familiarizados, ¿por qué le damos tanta importancia a este tema de las autorizaciones? Es porque la regulación anterior sí establecía una serie de cadenas por las que había que pasar. Finalmente, nosotros no somos expertos en todo ese tema de por dónde hay que diversas entidades ajenas al sistema financiero por las que hay que pasar, por eso nos parece importante dar este vuelco y decir, ni me meto, cuénteme cuáles son y dígame en qué estado están. Y algunos requisitos específicos adicionales a los típicos de una oferta pública. Una oferta pública tiene un prospecto, una calificación de riesgo, alguna documentación administrativa. Bueno, aquí le pusimos, tenga un estudio de factibilidad financiera, otro tema de discusión, ¿verdad? Nos dio bastantes horas de discusión si solo era necesaria la factibilidad financiera. Nuestro equipo de trabajo está consciente de que no solo se ocupa de eso, ¿verdad? Uno ocupa una factibilidad técnica, probablemente una factibilidad legal, ¿verdad? Una factibilidad ambiental, pero de nuevo, esto es como el mínimo a partir del cual usted puede, por lo menos esta sí se requiere, y por supuesto que en proyectos muy estructurados, uno asume que todas esas factibilidades o todos esos estudios van a estar. Si hay bienes que se aportan, etcétera, pues que se presenten las valoraciones y las certificaciones de titularidad correspondiente. ¿Cuándo es posible recurrir a un esquema de financiamiento por la vía de la oferta pública utilizando la normativa que tenemos? En cualquier etapa, ¿verdad? Y aquí a mí sí me parece importante rescatar lo que Fiorella decía, que por ejemplo en Perú se han roto paradigmas en temas de los inversionistas institucionales. Todos nosotros cotizamos a los fondos de pensiones, ¿verdad? Que es el inversionista institucional por naturaleza, ¿verdad? Pero tenemos a las aseguradoras y a los fondos de inversión también. Uno, digamos, a mí me preguntan, ¿dónde quiere que su pensión se invierta? Yo lo quiero en lo más seguro, porque cuando a mí me toca retirarme, yo quiero tener algo. Pero lo cierto del caso es que también debemos evolucionar en esas estrategias de inversión. Y hay un reto enorme para las carteras de pensiones, ¿verdad? Entonces, cuando Fiorella nos contaba que se han roto paradigmas en estos esquemas, por ejemplo, en un lugar como Perú, uno quisiera que esas cosas permeen también en nuestro sistema y podamos tener algún esquema que sin desmejorar o sin sacrificar ese nivel de protección de las pensiones que todos queremos, podamos tener alguna cosita invertida desde el inicio de estos proyectos y de estas carteras mancomunadas. Esta regulación se puede usar en cualquier etapa del proyecto, podríamos utilizarla desde el diseño o en desarrollo, si ya hay algo de desarrollo, construcción, o incluso para refinanciar. ¿Cuáles son los vehículos de estructuración? Nuestro mercado sobre todo reconoce el fideicomiso, es el vehículo más común que tenemos, todos estamos muy familiarizados con el tema de fideicomisos, pero también podríamos tener una sociedad con un objeto exclusivo, ¿verdad? Y vamos a dejarlo abierto a cualquier otro tipo de vehículo. La verdad que la cabeza no nos dio como para imaginarnos alguno otro más y lo dejamos así. Si surge uno, reformamos la norma. ¿Quiénes pueden ser administradores de estos vehículos? Bueno, en el caso de fideicomiso, que necesariamente ocupa un administrador, ¿verdad? Un fiduciario, pues podrán ser los bancos, ¿verdad? Que están regulados por la SUGEF, por la Superintendencia de Entidades Financieras, las sociedades fiduciarias, que es un participante que nosotros estamos regulando especializado en la administración de fideicomisos emisores, y el Instituto Nacional de Seguros, que podría ser fiduciario. Pero, y esta fue otra de la segunda cosa, y solo esta que no les hicimos caso, a la gente del Banco Mundial, sin quitarle a los bancos la oportunidad de que sean, y a estas entes sean los fiduciarios de estos esquemas, reconocemos que ellos tienen un principio diferente, que es el de construir, ¿verdad? Yo, cuando Mauricio hablaba y contaba que hay arquitectos, ingenieros, y entonces uno se los imagina hasta con el casco de construcción yendo a ver los proyectos y todo eso, ¿verdad? Uno la verdad no se asusta mucho, ¿verdad? Nosotros sabemos que algunos de nuestros fiduciarios andan con el casco, ¿verdad? Y que nuestros compañeros de la SUGEF se asustan un poco de eso y efectivamente está bien que se asusten. Entonces nosotros teníamos un dilema, ¿verdad? No sabíamos si quitarles del todo, ¿verdad? Eso a los bancos o dejárselos
sin establecerles nada. Llegamos a un medio y el medio que dijimos es, sí, usted puede hacerlo, usted es el llamado a hacerlo, pero yo reconozco que usted tiene un principio de especialización y yo, aunque usted se lo ponga a veces, yo no quiero verlo tanto con el casco puesto, ¿verdad? No lo quiero ir viendo ni con la regla calculando el mapa, el plano. Va a tener necesariamente que tener un administrador de proyectos para que sea esa, llámelo unidad ejecutora, llámelo PM, llámelo como quiera llamarlo, sea ese ente el que realmente se encargue de gestionar el proyecto. Pero, como recuerdan, les dijimos, revéleme cuáles son esos órganos de gestión y control. Usted va a tener que decir qué es esa unidad de proyectos, ¿verdad? Y va a tener que tener gente que realmente sepa. Más o menos, cada uno mata las pulgas como puede, más o menos así fue como nosotros intentamos regular el tema de los bancos como fiduciarios de estos esquemas. Y esas son las principales condiciones del reglamento de financiamiento de proyectos. El reglamento de procesos de titularización, bueno, básicamente esto es un esquema de cómo funciona la titularización, que no es que está en la norma, sino que es importante determinar. En el reglamento de titularización lo que hicimos fue ordenar un poco las disposiciones que ya la SUGEVAL tenía desde el año 2000, ¿verdad? Y lo que hicimos fue ordenarlas un poco y aclarar ciertos temas. Pero partimos de lo esencial, de las titularizaciones tradicionales, ¿verdad? Tenemos un vehículo de propósito especial al que un originador le cede activos que generan flujos. Este vehículo paga esos activos y contra los flujos futuros de esos activos emite valores, en nuestro caso, de oferta pública, ¿verdad? Algo relativamente sencillo en el diagrama. La definición que tenemos, ¿verdad? Rescatable, que es una técnica financiera que lo que hace es que se cede incondicionalmente, esto es importante para que haya la separación patrimonial y legal que se espera en un SPV, nuevamente, un vehículo de propósito especial, y el resto de la historia es lo que todos conocemos como titularización. Lo rescatable o lo importante de resaltar en esta norma. Debe haber una separación patrimonial, aquí necesitamos separar los riesgos del originador del riesgo del vehículo, ¿verdad? De los activos, mediante esa cesión incondicional. El derecho de cobro tiene que existir antes para que se pueda ceder, porque si no, no podemos ceder nada. Los activos subyacentes deben generar flujos periódicos y susceptibles de estimación para que podamos hacer todos los análisis prospectivos que correspondan. Y esta es la parte más importante de las aclaraciones que se hacen en la norma. Y es que los flujos susceptibles a titularizarse no deben depender de la construcción del activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si dependen de la construcción del activo esos flujos futuros, usamos la otra norma. Y esa es la gran diferencia que hicimos nosotros en los reglamentos. Alguien me puede decir, y es, en el neto ¿esto es una titularización, lo de financiamiento de proyectos? Probablemente sí, pero por favor, llamémosla financiamiento de proyectos. Y aquí llamamos titularización a lo que el regulador en el 2014 quiso que se llamara titularización. Entonces, eso es quizás lo más relevante de la norma de titularización, además que se aclaran cuáles son los activos que pueden ser susceptibles de titularizarse. Dicho eso, a diferencia de nuestra norma sobre financiamiento de proyectos, pues ¿cuándo podemos usar una titularización? Básicamente para refinanciar. La norma per se de titularización, ¿verdad? Básicamente para cuando quiero refinanciar. ¿Cuándo qué? Cuando los bancos quisieran darle salida a esos créditos que dieron, ¿verdad? Y entonces titularizamos los créditos con el bien hecho. Es un tema de revelación o de decir, hay un riesgo que lo quiero allá y otro riesgo lo quiero aquí, básicamente. Regulamos la revelación, nuevamente la norma de titularización no establece esquemas, ¿verdad?, de cómo tienen que hacerse, se establece la revelación de cuáles son los activos que se pueden titularizar. Tenemos los típicos créditos, que todos conocemos las titularizaciones crediticias, pero podríamos tener otros derechos de cobro. La normativa tampoco dice que es una lista taxativa, sino que establece ciertas condiciones que tienen que cumplir. Esos activos subyacentes tienen particularidades importantes que nos pareció necesario que se revelaran. Si son carteras muy concentradas, hablando de créditos, o si es un flujo que depende, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de solo una institución, o de solo un ente, o de solo el gobierno, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los criterios de selección que se tomaron para eso? Si hay homogeneidad o no, ¿verdad? No establecimos reglas muy rigurosas. Por ejemplo, la regulación española tiene reglas muy rigurosas en materia de homogeneidad, que los mismos reguladores dicen que no se cumplen, ¿verdad? Entonces nosotros lo que dijimos es, no,
Es un tema nuevamente de que el mercado valore. Si le parece, por ejemplo, que en una cartera crediticia aquello es demasiado deshomogéneo, para decir la palabra, de que tome su decisión de inversión sobre eso. Y un poco del tema del historial de la cartera, que cuenten con algún historial. Nuevamente, cuáles son los órganos de gestión y control que hay en una titularización, como la tenemos plasmada en este reglamento. Uno tiene relativamente pocas partes, entonces esos órganos de gestión y control pues son relativamente pocos también, ¿verdad? Pero sí es importante que se establezca qué tipo de órganos va a tener ese SPV. Podríamos tener conflictos de interés y de nuevo con la misma visión es, si los hay, revélelos y dígalos cómo los gestiona, revele cuáles son los riesgos asociados, aquí está mal proyecto, aquí sería a la titularización, con la misma filosofía que tuvimos en el reglamento de proyectos y algunos requisitos específicos propios del tema de titularización que se establecen, ¿verdad? Más revelación sobre cuáles son los activos subyacentes que se van a titularizar y algunas documentaciones legales particulares sobre eso. Aquí tenemos un mundo más amplio de vehículos de estructuración y esas son de las cosas que son los sui generis que tiene cada país y los cuales no tendría el atractivo que podría tener. Esos vehículos tenemos los mismos fideicomisos, ¿verdad? Que pueden ser administrados por los mismos fiduciarios que tenemos en proyectos, más una figura nueva que creamos, que son las sociedades titularizadoras. Además, podríamos tener los fondos de inversión de titularización, los cuales ya están permitidos hoy en la regulación, simplemente es un vehículo más, que son administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión, y tenemos las universalidades que pueden ser administradas por sociedades titularizadoras. Aquí, solamente como una nota al pie de por qué nos dimos a la tarea de ser tan creativos de regular estas figuras en nuestro mercado. Bueno, básicamente por lo siguiente, resulta que en el 2006, de esas cosas que rápidamente aparecen, se aprobó una ley de sociedades titularizadoras al filo de terminar el gobierno de aquel momento. Resulta que esa ley es una, no vamos a decir que es una copia, pero es una importación de la regulación colombiana que había en ese momento, donde la figura, y Camilo aquí tal vez más bien suena familiar, las universalidades son bastante familiares en Colombia. Para nosotros no, básicamente nosotros las estamos regulando ahora, entendemos y los regulamos como patrimonios autónomos que se rigen por un prospecto, ¿verdad? Y que tienen un administrador que se llama sociedad titularizadora y así están establecidas en la regulación. Como todo tiene que tener un antecedente, bueno, ese es el antecedente de estas figuras que están hoy en la regulación, sobre las cuales pues uno esperaría que por lo menos lo que el regulador piensa es, tengo una obligación legal de regularlas, aquí hay un esquema más amplio y que el mercado decida cuál es el que le va a servir y cuál puede utilizar. Y en materia de este es un reglamento complementario que tuvimos que hacer al margen de estos dos, porque básicamente lo hicimos un tercer reglamento que es chiquititico, pues no nos cabía en ningún lado, ¿verdad? O sea, quedaba rarísimo meterlo en proyectos o en titularización, entonces hicimos una aparte, que son de las sociedades fiduciarias, que es el administrador que sí creamos ahora, que básicamente responde a esa ley del 2006 que les estoy contando, y que lo que hace es ser un administrador especializado en fideicomisos, pero no en cualquier fideicomiso, solo fideicomisos emisores, de cualquier valor de oferta pública, emisores de financiamiento de proyectos, emisores de titularización, y nosotros aquí, don Mauricio, sí tenemos ya la figura del fideicomiso emisor, que podría ser un vehículo donde usted le traslada activos y puede refinanciar a una empresa, o etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, este es un administrador especializado de esos fideicomisos nada más, no queremos en esos fiduciarios fideicomisos testamentarios o de administración de otras cosas, solamente fideicomisos emisores, y entonces dijimos, ¿a qué se nos parece esto? Es un administrador especializado de patrimonios autónomos. Se nos parece a una sociedad administradora de fondos de inversión, ¿verdad? Y entonces establecimos normas muy similares en cuanto a los requisitos de operativos y funcionales que tienen. ¿Qué más hicimos, verdad? En materia de los esfuerzos de ordenamiento de la demanda y tratando un poco de volver a la razón fundamental de volver a hablar de las normas hoy. ¿Por qué ahora sí? Bueno, porque además, sin entrar a verlas todas, el CONACYF no solo
no solo trató de revisar el tema de la oferta pública, sino que dijo, ok, voy a ir a revisar el tema de la demanda y voy a ir a revisar el tema de la demanda de los inversionistas institucionales más importantes, ¿verdad? De los fondos de pensiones. Teníamos unas restricciones establecidas de porcentajes máximos que un fondo podía tener de una emisión, que era de un 20%, eso se está suprimiendo y se deja a gestión de riesgos, y teníamos la eliminación por temas de conflictos de interés, que un fondo de pensión pudiera invertir en titularizaciones o en vehículos, en estructuraciones que hubiesen participado empresas del mismo grupo financiero. Básicamente, por temas de conflictos de interés, eso también se suprimió, ¿verdad? Se modificó la definición de grupo de interés económico para otros temas prudenciales sobre tenencia de emisiones, y se están sacando de grupo de interés económico en materia de carteras de pensiones aquellos vehículos donde hay una separación patrimonial, como por ejemplo los fideicomisos, ¿verdad? El regulador lo que está diciendo es, yo entiendo que el que un banco X administre un fideicomiso no significa que sea parte de su grupo financiero, y lo que dijo es, nada más, téngame muy claras algunas normas de gestión de eventuales conflictos de interés por esa administración que se da en el mismo grupo. Además, hay una oportunidad que vemos nosotros, y es que hay una disposición para que los fondos de pensiones, nuestros fondos de pensiones están muy asignados en carteras en gobierno central. Bueno, hay una disposición para que vayan un poco desinvirtiendo en sector público de aquí al 2019 y lleguen más o menos a la mitad de su portafolio en gobierno central y en Banco Central y Ministerio de Hacienda. Estos recursos habrá que invertirlos en algo, ¿verdad? Y aquí es donde pueden haber oportunidades de inversión para estos esquemas. ¿Qué más pasó? Bueno, dijimos, ok, ya, inversionistas institucionales, vamos un poco a los administradores, y entonces, como en el 2010 actuamos muy armónicamente, aquí también volvimos a actuar muy armónicamente y dijimos, tal vez se nos fue un poquillo la mano cuando establecimos ciertas normas de restricciones cuando un banco era fiduciario de estos esquemas, que era básicamente lo que había. Se suprimió, ¿verdad?, esta famosa norma que a muchos de ustedes les suena muy familiar y le causa algunos sentimientos tal vez no muy buenos, y lo que fue que se derogó a cambio de nuevo, ¿verdad?, a lo que vamos los mercados, a cambio de revelaciones, de gestión de riesgos y de que nosotros como reguladores hagamos también supervisión basada en los riesgos que están asumiendo nuestros regulados. Nada sería completo si no tuviésemos algunos retos, porque todo esto está muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos nosotros como retos? Todos, ¿verdad? No solo la gente del mercado, los reguladores, todos como conjunto. Bueno, visualizamos algunos, ¿verdad? Los patrocinadores, ¿verdad? Primero tienen que tener esa capacidad de definir un proyecto concreto. Eso, aunque parece una frase muy inocua, encierra todo un proceso de planificación y definición importantísimo. Entonces, necesitamos proyectos concretos. La gente tiene que saber en qué va a poner la plata, punto. Eso es elemental. Entonces, se ocupa de eso. Se ocupa que tengan una participación activa. La regulación no lo pide, ¿verdad? Esperamos que el mercado sí, pero de ahí se ocupa que tengan una participación activa, que supervisen, que controlen, que aprueben, que estén involucrados en el proyecto y que tengan equipos interdisciplinarios en la medida de lo posible. Ocupamos a estos señores, ¿verdad?, que los hayamos tenido muy invisibilizados siempre en las normas, ¿verdad?, los estructuradores, y que los estamos transparentando en estos procesos. Ocupamos que vengan estructuradores que realmente estructuren en función de los riesgos que están viendo, ¿verdad?, y digamos, no solo cobren por eso, sino que lo hagan realmente por lo que están analizando, ¿verdad?, que nos den que dé un informe, que estén muy dispuestos a dar información, ¿verdad?, y analizar esta información, y sobre todo que estén dispuestos a un proceso de acompañamiento más amplio. Aquí ya el regulador se está metiendo como a lo que no le importa, pero a veces uno, ¿verdad?, el estructurador a veces llega a una parte de la autorización de oferta pública y bueno, perfecto. Deberíamos de aspirar a tener estructuradores que acompañen más los procesos, ¿verdad? Viene la colocación, viene el seguimiento, eso es importante, ¿verdad? Entonces, por eso le ponemos un asterisco, porque es como el regulador metiéndose a opinar sobre algo que tal vez tal vez no deba. ¿Qué más ocupamos?
de administradores fiduciarios realmente buenos, ¿verdad? Ocupamos que los fiduciarios entiendan qué significan estar haciendo la fiducia de estos esquemas, cuáles son sus obligaciones de seguimiento, a qué es lo que se están comprometiendo, qué significan que ellos sean los representantes legales de estos vehículos y de nuevo, como administradores que son, ser muy transparentes con todos los participantes del mercado y difundir toda la información necesaria que le parezca que sea relevante hacerlo. Ocupamos a nuestros inversionistas institucionales muy apuntados, ¿verdad? Y aquí todo el mundo piensa en las pensiones, ¿verdad? Y es obvio, pero de nuevo, ¿verdad? Tenemos fondos de inversión, nuestra industria de fondos de inversión no es para nada despreciable. Tuvimos un bache en el 2004, pero aquí viene creciendo. Son carteras mancomunadas importantes, por supuesto que no llegan a los niveles de los fondos de pensión, pero no son para nada para dejar de lado, y a las aseguradoras. Y aquí voy a hacer un paréntesis, cuando uno revisa la composición de ciertas de las carteras de las aseguradoras, por ejemplo, se da cuenta que en valores locales realmente la inversión es mínima, ¿verdad? En los valores de oferta pública que tenemos nosotros, ¿verdad? Realmente también uno entiende, pero realmente son poquito, y entonces hay un reto ahí también para este tipo de inversionistas institucionales. Pero sobre todo el reto tiene que ver con que tengan, como decía, creo que don Mauricio, es disciplinas de análisis, ¿verdad? Que entiendan en qué es lo que se están metiendo y que puedan tener criterios para tomar decisiones. Lo que aquí decimos no es que tienen que invertir en todo. Aquí la gente se ha dejado decir unas cosas como que todas las platas de pensiones pueden financiar todos nuestros déficits de infraestructura. Y por supuesto que eso no es cierto, pero digamos, para que puedan discriminar y puedan decidir en qué invierten y qué no invierten, y eso implica tener gente contratada o equipos interdisciplinarios, ¿verdad? O buscar esquemas novedosos. Nuestro mercado es muy pequeño y uno entiende que los costos operativos de estar en el mercado son altos. Yo creo que no hay límite a ser un poco más generosos y ponerse de acuerdo las operadoras de pensiones y establecer unidades de análisis comunes para ciertos esquemas, economías de escala, ¿verdad? Y que puedan tener análisis más robustos sobre lo que van a invertir. Todo ese atractivo que tienen y por lo cual todo el mundo quiere que sea su inversionista estrella, les da a ellos un enorme derecho, y es el de exigir información, y es el de estar detrás de los emisores. Ojalá que no suceda como en el caso de Chile y en el caso de Mauricio, que de 23 solo 2 lo buscaron en algún momento en 7 años. Nosotros no aspiramos a eso, nosotros aspiramos a que estos inversionistas sean realmente, como decimos, perdón la palabra, arrechos en este tema, ¿verdad? Que sean agresivos, que llamen al emisor y al fiduciario y le digan, mire, ¿por qué tal proyecto va así? ¿O por qué no se están cumpliendo los flujos que usted dijo? O me parece genial, cuénteme qué más está pasando, ¿verdad? Esto es lo que realmente se ocupa. Ese músculo financiero que tienen, por el cual son tan apetecibles, les da derecho a exigir la información y a tener a ser muy proactivos en ello. Y esto mismo aplica para nuestros intermediarios, ¿verdad? Nuestros intermediarios tienen que quitárseles el miedo de conocer estos esquemas, ¿verdad? Y entonces implica analizarlo, por supuesto, y tener disciplinas de análisis muy rigurosas y entender en lo que se están metiendo y que puedan sobre todo decir fundamentados por qué sí o por qué no, ¿verdad? Que tengan cuáles son sus clientes metas, cuáles son esos portafolios que les van a ofrecer, por qué si se meten en un producto eso y por qué a un cliente le ofrecen ese producto y por tanto exijan información, ¿verdad? El emisor quiere vender, el intermediario quiere colocar, estamos en una situación de conveniencia para ambos, ¿verdad? El inversionista sobre todo tiene que entender en qué está invirtiendo y tiene que ser asesorado. Y para que lo asesoren, tienen que saber quienes están asesorándolo en qué lo están haciendo. De nuevo, no pasa por las calificadoras, no faltan las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Las calificadoras también tienen que entender que lo que están calificando podrían ser muy oportunas en los análisis, ¿verdad? Donde rápidamente se detecten cambios para arriba o para abajo. Uno siempre piensa cuando dice mayor oportunidad y que hayan cambios, uno dice, cuando haya una baja en la calificación, ojalá que no. Ojalá que más bien sea una subida, ¿verdad? Que tengan alta capacidad técnica, por supuesto,
y que por supuesto le den más seguimiento. Y no escapamos, ¿verdad? No escapamos, los reguladores, hoy hicimos esto, tenemos un enorme reto, ¿verdad? Tenemos el reto de probar esta normativa y no podemos hacerlo solos, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos presente un caso, ¿verdad? Y entonces estamos deseosos, ¿verdad? De que nos llegue el primer caso para probar esta regulación y tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Tenemos que entender qué es lo que estamos autorizando y cuál es sobre todo nuestro rol. Y esto es importante que todos lo tengamos muy claro. Nosotros no vamos a determinar la calidad de un vehículo de estos. Nosotros no vamos a decir, no, ¿sabe qué? Mire, ese TIR que usted está presentando, a mí no me suena. No, no, a nosotros lo que nos interesa es que se cumplan con las normas que hemos considerado esenciales y que a partir de lo que nos presentan, sí podamos hacer las revelaciones que nos parece que son consistentes y necesarias para nuestros inversionistas. Necesitamos capacitarnos y por supuesto que todo esto tiene que ver con un tema que necesitamos ser muy éticos en nuestras actuaciones, ¿verdad? Básicamente es lo que nosotros teníamos que contarles de la nueva regulación. Muchas gracias.